¿Cómo no íbamos a empezar con alguien que siempre lo hemos consultado en los momentos más difíciles de la Argentina, que es el doctor Eduardo Sartelli, doctor en Historia, docente de la UBA y también de La Plata, bueno, miembro de Vía Socialista, Razón y Revolución? ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo andan ustedes? Bien, bien, bienvenido al primer programa de 2 horas y en vivo del año, así que tenemos algunas cosas para hablar que creo que son importantes. Primero quiero que se cumplen ahora en unos días 3 meses de este gobierno y me parece que lo primero sería bueno hacer una síntesis de lo que estás opinando sobre este gobierno. Si esto, lo que está haciendo, vos tenías esas expectativas, si te sorprendió en algo. A ver. No, a ver, recordemos que hemos hablado en este espacio muchas veces y mucho tiempo antes incluso de que se eligieran los candidatos de la elección del año pasado, mucho antes incluso de que Milei estuviera en línea para ganar, y hemos señalado que esto estaba en el marco de un consenso liberal, es decir, que fuera cual fuera el resultado de la elección, todo iba a una perspectiva político-económica que tenía que ver con eso que ya vimos, con Macri, con Martínez de Oz, con lo que conocemos en la Argentina como la tradición liberal. Ya sabíamos lo que iba a ser y todos los candidatos decían más o menos lo mismo. Lo único que se diferenciaban era en el timing, es decir, unos se proponían más gradualistas, los otros enfatizaban en el shock, algunos lo proponían sobre la base de acuerdos políticos y otros como decisión casi manum militari. Pero básicamente todos se proponían más o menos hacer esto que se está haciendo. Recordemos el reconocimiento que hizo de esto Rubinstein, el viceministro de Economía, el ministro de Economía del presidente Massa, digamos, cuando lo entrevistaron poco después de las primeras semanas de gobierno de Milei. Y sí, esto era lo que había que hacer y nosotros habíamos hecho más o menos lo mismo. Fueron textuales sus palabras. Es decir, no hay mucha diferencia con lo que uno se imaginaba que iba a suceder y con lo que está sucediendo. Después entramos en el detalle más fino y en el detalle de la ejecución, donde uno puede decir, bueno, yo me imaginaba otra cosa. Yo de Milei no imaginaba demasiado, porque a medida que avanzaba el proceso eleccionario, era obvio que Milei no tenía programa, era obvio que Milei no estaba preparado a gobernar, era obvio que él mismo no pensaba que iba a gobernar, y como en algún momento lo señalamos después, directamente compró llave en mano 2 programas. El programa económico, que lo compró llave en mano del macrismo, y el programa de seguridad, que se lo compró a Bullrich. Básicamente es eso. Es decir, no hay nada, digamos, propio en esto, y no podía verlo porque Milei es un outsider completo, no tiene equipo, no tiene nada. Lo único que tiene es una filosofía de vida que ejecuta o por lo menos expresa cada vez que habla, pero no necesariamente en el hacer. Vos fíjate que el diseño mismo del gobierno está hecho de esa manera, o sea, hay un gobierno de cualquier país normal tiene muchas áreas de intervención. El único área que le interesa a Milei es la economía, y el único área que de alguna manera ocupa un rol relevante es el de seguridad, pero él lo tiene tercerizado eso. Al de economía le da más bolilla, al de seguridad lo tiene tercerizado. Después todo el resto lo amontonó. El Ministerio del Capital Humano es todo eso que a mí no me interesa. Y que se lo pone en manos de una desconocida que no tiene idea de nada, una reikista, que no se preparó obviamente para nada que tenga que ver con la función que ocupa. Digamos, ahí está amontonado lo que en todo caso va a ser objeto de recorte. Si vos querés hacer una evaluación del gobierno de Milei en estos 3 meses, entonces lo primero que resalta es esto de la improvisación y la incompletitud. Todavía hay campos del gobierno que no están ni siquiera
con funcionarios designados. No, y hay otros campos que están ocupados por funcionarios viejos. Claro, y hay otros campos que han traído, por ejemplo, en desarrollo social. El otro día me decían que llega una funcionaria de Insaurralde, por ejemplo, en Lomas de Zamora, con ese currículum. Por eso, y así hay cantidad de cosas. Es un rejunte, ¿no? Claro. Pero tiene que ver con que Milei no tiene nada. O sea, claro. Milei es, yo te lo dije, Milei es un fraude completo. Es un personaje al estilo que señalaba Marx cuando hablaba de Luis Bonaparte, o sea, un tipo que estaba en las afueras del universo y de repente por la fuerza de las cosas se fue llevado a una posición, digamos, inesperada para él primero que nada. Entonces, la primera cuestión es esto, el desorden, digamos, la incompletitud. Si es un gobierno hecho de hilachas, de un aventurero que se lanzó vamos a ver cuánto aguantamos, punto. Esa es su gran debilidad y también es su gran fuerza. Es su gran debilidad porque en realidad, digamos, lo que uno ve es que el gobierno comete muchos errores simplemente porque está lleno de atorrantes, ineptos, de tipos que no tienen idea de nada, gente que simplemente era amigo del Jabo, nada más. Claro. Ahora, por lado su gran fuerza, porque el tipo no está buscando pasar a la historia como un gobierno ordenado, un gobierno que tiene un plano, cosas por el estilo, sino como alguien que hace una revolución mesiánica. Claro. Entonces, todo el asunto es cómo lo va a tratar la vida real. Claro. Ahora, ahora, por ahora, ese es el panorama. Después, si vos ves objetivamente lo que se hizo, es un Rodrigazo sin ningún plan económico. Claro. Ahora, su forma de ser, la forma de Milei, esto que todo el día está instalando temas que en realidad no le deberían interesar a nadie, pero le interesan. Estamos discutiendo Lali Espósito, al otro día discutimos un tuit que mandó a las 4 de la mañana. Ahora, ¿no ves también ahí un poco una similitud con Cristina, algo del populismo? Bueno, yo elijo a los enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Y bueno, algunos que sabemos todo que es fácil tenerlo de enemigo, que es el sindicalismo. Entonces, esos son mis enemigos. Otro, bueno, los medios kirchneristas, qué sé yo. ¿No ves un poco ahí de la clo, de populismo? ¿Cómo la ves vos? Mira, hay dos cosas que unen a Cristina con Milei. Con Cristina, que no tenía ningún plan. O sea, el hecho de objetivo es que cuando vos le preguntás a la Argentina, ¿qué idea de país tenés? ¿Y hacia dónde querés ir? Y por lo tanto, ¿con qué instrumentos y con qué personal político? Porque si vos querés ir para un lado, necesitas un personal político coherente y un instrumento coherente. Y no encontrás ninguna respuesta. O sea, Cristina es otro fraude, ¿no? O sea, no encontrás ninguna respuesta. No tenés ni siquiera un Alfonsín. O sea, Alfonsín decía, bueno, yo quiero una socialdemocracia tibia a lo europea, estilo Felipe González, cosas por el estilo, con algunas condiciones, digamos, que tienen que ver con la democracia social, punto, ya está. En función de eso ordeno las cosas y organizo una serie de instituciones, y mi principal tarea en ese punto es que no explote la economía y que los militares no me den un golpe. Vamos para allá. Elegir la gente, la eligió mal al principio, porque eligió Grispon, y después le cayó un tal Surruil, que, como bien se relata en el libro de Torre, una temporada en el 5º piso, le salvó el gobierno, porque le ordenó la economía un poco, más o menos, para lo que él quería. Después vino Menem, y Menem también tenía cierta claridad en su cabeza. Es decir, ¿qué quiero yo? Mira, esto es capitalismo, el capitalismo necesita esto y esto, se asocia con tal o cual persona, etcétera, etcétera, y se produce esto. Eligió las personas, las colocó, tambaleó al principio y después lo encontró al mingo. ¿Sí? Ahora, en los dos casos, vos te podés proponer lo que quieras, pero la realidad te tiene que responder. A Alfonsín no le respondió del todo, y por lo tanto terminó como terminó. A Menem le respondió hasta cierto punto, y entonces hizo lo que hizo. Ahora, a mí la realidad no le responde. La realidad va por otro lado. Parece superficialmente que la realidad le responde, pero en realidad él no tiene idea de dónde ir más que el simple hecho de que hay que desarmar el Estado y, digamos, construir una sociedad, digamos, mágica, donde la gente se vincula, digamos,
sin mayores relaciones sociales, individuos que se encuentran en un mercado. Ahora, eso no te ordena la Argentina, ni te dice hacia dónde vas, salvo que vos estés dispuesto a producir una destrucción generalizada. Claro. Y entonces lo que vos estás viendo es que a ese elemento mesiánico, el grueso de la gente le está diciendo que no, sin decirle que no. No le dicen que no, pero no le aprueban nada. Pero cuando vos ves los resultados objetivos de la gestión Milei, fuera del Rodrigazo, ¿qué es lo que hizo? Nada. Todo lo que mandó al Congreso se lo rebotaron. El DNU, las cosas más importantes, o sea, lo único que logró con el DNU, más allá de 2 o 3 cosas más, es la liberación del mercado inmobiliario, o sea, el tema de los alquileres. El resto está todo cuestionado, probablemente lo vayan a voltear o no, pero la justicia lo va a frenar, y en realidad lo que produjo es un Rodrigazo, que no ordenó ninguna variable, porque eso es un macanazo. O sea, cuando vos ves la variable de la vida real, esa idea de que las variables están siendo ordenadas es mentira, más allá de que el hecho de que ordenes las variables no significa que las cosas vayan a funcionar bien, no significa nada de eso. Ahora, entonces, lo que vos decís, ¿cómo encaja en esto? Y es un esquema del gobierno que, al igual que Cristina, cuando vos no tenés nada para ofrecer, te puede servir para mantener una centralidad política, claro. Te puede servir para mantener un escenario, pero tarde o temprano eso se cae. A Cristina se le cayó como un piano, y a Milei, que asume una situación peor que Cristina, se le cae como un piano todos los días. Y entonces, vos lo que estás viendo en la realidad es un país que de ninguna manera encaja con ningún criterio medianamente serio en términos económicos, y entonces, cuando no tenés realidad, y tenés que apelar a los símbolos. Por eso la estrategia de Milei de todo el tiempo apelar a lo simbólico. ¿Y lo simbólico qué es? La Espósito, la casta. Y obviamente, si vos querés para eso, en la Argentina tenés para hacer dulce. No, claro. Todos los días podés levantar algo, porque ojo, Milei no llegó mintiendo, digamos, en el sentido de mintió acerca del país que heredaba. No, a ver, todas las cosas que se dice el kirchnerismo, y además que él ni siquiera la dice porque él critica más a otro que el kirchnerismo, son reales. O sea, ¿quién no cree que detrás de casi cada político kirchnerista hay un Izarralde? O sea, sacá 2 o 3 con los dedos de la mano, y el kirchnerismo es básicamente una cueva de insaurraldes. Claro. Ahora él ahí hace una selección, ¿no? Porque cuando habla de los jinetes del fracaso, lo pone a Máximo, a Massa, a Graboy, a Moyano, pero deja de lado a Alberto, a Cristina y a cantidad de gente, ¿no? Que digamos que de mayor, o Kicillof, de mayor peso político que ellos, ¿no? Mira, ahí tenés que ver la estrategia política, y la estrategia política, por alguna razón, que uno, digamos, solo conoce por especulación, no incluye a Cristina. Claro. Y sí incluye a Macri oblicuamente. Vos fíjate que es más fuerte la crítica a Juntos por el Cambio, hay una crítica a Macri velada, hay una crítica terrible al radicalismo, como si el radicalismo, o sea, el UCR fuera, digamos, si realmente el UCR se mereciera todo lo que Milei dice, uno hubiera esperado que el UCR ocupara un lugar más relevante en la estructura institucional argentina. Claro. O sea, es un partido que hace mucho tiempo que está muy lejos de cualquier posición de gobierno. El radicalismo no gobernó con Macri. El radicalismo llevó al poder a Macri, no gobernó con Macri. El radicalismo está perdido en el espacio. Ahora, ¿por qué el objeto de semejante saña con el radicalismo, con la coalición cívica, e incluso con los gobernadores y los diputados del PRO? Porque a Macri no le pegan, pero a los diputados del PRO le da duro y parejo y no los distingue. Y no dice que hablar a los gobernadores, el nido de rata de Congreso son los del PRO, no dice eso. Entonces la pregunta que tenés que hacer es ¿por qué? Bueno, ahí está la cosa de yo acumulo conmigo, porque él tiene un problema, primero que nada, interno. El problema de él no es tanto el peronismo, que se compra, no es tanto el kirchnerismo, que está muerto, sino el problema de él es Macri. O sea, ¿quién dirige este gran consenso liberal? Massa ya no está. Por el lado del peronismo no hay nadie que se lo pueda disputar.
Por el lado del radicalismo, tampoco. No hay nadie que se lo pueda disputar. ¿Quién se lo puede disputar? Macri que amenaza cada 2 por 3 con tomarle el gobierno. Entonces, la tarea de él en este contexto es tratar de quedarse con su gobierno y con las bases de la gente que lo votó, que pertenece básicamente a Macri, a Bullrich. A Bullrich ya lo incorporó, ya se la comió, y ahora, digamos, este trabajo de zapa, con lo cual Macri está en un aspecto serio. Ahora, todo esto no habla de la realidad, habla de una estrategia política para dentro de un tiempo en el cual quizá tal vez Milei ya no esté. ¿Se entiende? Sí, claro. Ahora, Eduardo, con este panorama, porque vos recién dijiste algo que venías diciendo antes también, ¿no? El kirchnerismo está muerto. ¿Quién se puede hacer fuerte en una oposición? Volvemos a los 3/3, es decir, por un lado sectores del PRO y Milei, en el centro coalición cívica, radicalismo, Larreta, etcétera, y después del otro lado el kirchnerismo con alguna parte de la izquierda. ¿Cómo ves esto? Hacia adelante. Por ahora no hay oposición fuera del consenso liberal. Hay personajes que pueden encarar una oposición al consenso liberal, pero todavía, digamos, está muy oscuro para que aclare por ese lado. Y esa es una de las razones por las cuales, digamos, Milei hace lo que se le da la gana, no hace demasiado tampoco, por lo tanto, digamos, no es que, digamos, es un tren arrollador, digamos, no ha concretado gran cosa. Ahora, personajes. Vos fíjate, ¿por qué la crítica del radicalismo? Primero porque se quiere quedar con todo el mundo de Juntos por el Cambio que lo votó a él. El voto de Juntos por el Cambio que votaba a Bullrich ya lo tiene. Al voto por el Cambio que era básicamente Juntos por el Cambio, que era básicamente Macri, a ese trata de domarlo. Ahora, hay 2 o 3 elementos que están fuera de Juntos por el Cambio. Que están fuera, que están fuera del consenso liberal o que podrían quedar fuera y armar una oposición. Sí. Uno es peronista. Sí. Los otros 2 son radicales. Sí. El peronista no está ideológicamente fuera del consenso liberal, pero puede armar algo en ese borde. Yarlora. Yarlora se postula como el eje de un peronismo moderno recargado. ¿Se entiende? Sí. El candidato que Pichetto no pudo ser. Por el otro lado, por el lado del radicalismo, Puyaro. El candidato que tiene una serie de características que es básicamente, Puyaro es algo así como Larreta más Bullrich. Es decir, un tipo que se expresa como un candidato moderado, pero además porque tiene esa carga de que de Santa Fe, de Rosario, de lucha contra el narco, de alguna manera le roba cartel a la propia Bullrich. Ahora, estos son elementos muy frágiles dentro del radicalismo. No le dio mucha posibilidad a Lustó, pero sí a Manes. Es decir, el candidato a ser el anti-Milei, por lo menos por lo que se ha mostrado hasta ahora, es Manes. La pregunta es, ¿puede ordenar el radicalismo? Porque el problema del radicalismo, Malamud dijo alguna vez algo que me pareció interesante, digamos, hay muchos radicales pero no hay radicalismo. Es decir, vos tenés un grupo mayoritario que está muy dentro del consenso liberal, que estás hasta cierto punto Lustó, o de Loredo, es el ala López Murfiana del radicalismo, ¿sí? Puyaro está como Lustó un poquito más afuera de eso, pero ahí. Ahora, esa gente depende de si puede ordenar el radicalismo, es decir, si puede darle al radicalismo un contenido. Y el problema es que el radicalismo, como todo el mundo, ha participado de la construcción del consenso liberal y por lo tanto no está fuera de ese conjunto de ideas. Claro. El único que se expresa por fuera de ese conjunto de ideas, no quiere decir que sea socialista ni que esté en la reunión, no es nada de eso, quiere decir, por fuera del consenso liberal aparece Manes. El discurso que dio fue fantástico, fue el discurso de un presidencial, el discurso de un tipo de decir, acá está mi ley y de este lado estoy yo. El que quiere cumplir esa función es Kicillof. El problema es que a mi juicio,
Sí. Kicillof no puede ordenar el peronismo, no lo va a ordenar, no puede ordenar ni siquiera la interna provincial, no sabe qué hacer con la cámpora, y básicamente Kicillof es Cristina, así que tiene que cambiar mucho el clima como para un retorno de Cristina directo o vía Kicillof. Por lo menos por ahora es así. Está claro. Esa es la oposición burguesa. ¿Cómo? No, está todo muy claro. Me queda muy poquito tiempo, pero me gustaría ahí que entres un poquitito en cómo ves a la izquierda, ¿no? Yo la veo con diferentes posturas, una izquierda muy seguidista del kirchnerismo, que así estuvo durante los 4 años del kirchnerismo, otra izquierda que se debate ahí, trabajando en las asambleas barriales. ¿Cómo lo ves eso? Si lo podés, por lo menos un título, en otro momento lo profundizaremos. Mira, básicamente mi viejo decía, un dicho que decía como turco en la neblina. Yo nunca supe por qué los turcos se perdían en la neblina, con cierta particularidad, porque uno imagina que cualquiera se pierde en la neblina. Pero mi viejo decía como turco en la neblina. Así lo de la izquierda, como turco en la neblina. Hay un rescate de la izquierda, ¿en qué sentido? En el sentido luchista. Milei te ofrece mucho campo para luchar, y entonces la izquierda se olvida de hacer balance y de decir, bueno, a ver, ¿por qué en este escenario nosotros no fuimos la cabeza de una oposición a algo que era atroz? Es más, ¿por qué seguimos sin ser oposición a algo que es atroz? Todos los días está mostrándose cada vez con más claridad. En vez de hacer ese balance, la izquierda se olvida, como hace siempre, de hacer el balance de sus fracasos. Hay un balance del fracaso de Fito. El Fito es un fracaso. 10 años después, el Fito es un fracaso. ¿Por qué fracasamos? Si no haces ese balance, y sí, como turco en la neblina, vamos por la senda luchista. El MST siempre más tipo que hubo, digamos, el luchismo de las asambleas, ¿no? El PO más obrerista, es decir, y que se muestra básicamente en el polo obrero, y el PTS muy pegado a ese discurso liberal del kirchnerismo, o sea, las diversidades, cada uno está tratando de acomodarse siendo lo que es. Ahora, hay ausencia de debate programático y hay ausencia de debate estratégico. Y para cerrar, digamos, por lo menos para no ocuparte más tiempo, yo digo, ese debate programático pasa por 2 cuestiones. Sí. Primera cuestión, ¿cuál es tu programa económico hoy, ya? No me hables de cualquier cosa, hoy, ya. ¿Cómo haces con las cosas que hay que hacer en la Argentina? 2, ¿cómo conquistás el poder? Y entonces, otra vez, todo eso nos remite a experiencias como la de Allende en Chile. Yo creo que si no reflexionamos sobre eso, no vamos a arrancar nunca este debate. Está muy claro, está muy claro. Eduardo, yo como siempre te agradezco mucho que nos hayas acompañado en este primer programa y como siempre seguiremos comunicados y entrevistándote más adelante. Un abrazo muy grande y muchas gracias. Un abrazo grande y gracias por llamar.